Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y buenas vibras, porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de chicha, de salseo, de cotilleo del bueno. Prepárense porque vamos a destapar un melón que ha estado dando mucho que hablar, el misterio detrás del silencio de Ander Zell. Como ya saben, aquí en el canal somos unos verdaderos toques de nuestros ídolos. Nos encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en sus vidas, analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, amigos, la curiosidad se dispara. Y con Ander Zell y Kerem Bürsin, la historia fue épica, de película. La chispa surgió en el set de Love is in the Air esa serie que nos robó el corazón con su romanticismo, su humor y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas. Ande y Kerem, Serkan y Eda en la ficción, se enamoraron también en la vida real, y nos regalaron momentos inolvidables. Alfombras rojas, besos robados, declaraciones de amor. Nos hacían soñar. Pero como todas las historias, esta también tuvo su final. Un final que, como un aguacero inesperado, nos dejó a muchos con el corazón hecho añicos y con una pregunta que resonaba en el aire: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Y por qué Ande ha mantenido un silencio tan hermético sobre el tema? Hoy vamos a intentar desentrañar un poco ese misterio. Vamos a explorar las posibles razones detrás del silencio de Ande, a analizar las teorías más populares, y a especular sobre las verdades impactantes que podrían estar ocultas tras el velo de la discreción. Así que pónganse cómodos, porque la conversación promete ser jugosa. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de especulaciones, permítanme hacer un pequeño recordatorio. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos un montón de contenido sobre Ander Zell, Kerem Bürsin, las series turcas que nos encantan, las últimas novedades de la farándula internacional. Todo lo que necesitan para estar al día. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del cotilleo y de las series turcas. Los esperamos. Perfecto. Ahora que ya estamos todos preparados, comencemos. El enigma del silencio, ¿por qué Ander Zell se mantiene en la sombra? El silencio de Ander Zell. Esa es la clave del misterio, el enigma que ha mantenido a los fans, a los medios de comunicación y a los paparazzi en vilo durante meses. Después de que se confirmara la ruptura con Kerem Bürsin, Ande ha optado por mantener un perfil bajo, evitando pronunciarse abiertamente sobre el tema. Sí ha habido algunas declaraciones indirectas, alguna que otra foto con un mensaje enigmático, pero nada que revelara la verdad absoluta, nada que nos diera una respuesta clara a la pregunta del millón. Y por supuesto, esto ha generado un torrente de especulaciones, de conjeturas y de teorías de todo tipo. ¿Por qué este silencio? ¿Qué motivos pueden estar detrás de esta postura reservada? Hay varias teorías, algunas más plausibles que otras, pero todas interesantes de analizar. La privacidad, un tesoro preciado la primera, y quizás la más sensata, es la de la privacidad. Ande, como cualquier persona, y especialmente como una celebridad de su calibre, valora su intimidad. Después de una relación tan pública, tan expuesta a los focos mediáticos, es comprensible que desee proteger su vida personal y evitar el constante escrutinio. Necesita tiempo para sanar, para digerir la situación, para recomponerse y seguir adelante sin tener que rendir cuentas a nadie. Quiere simplemente vivir su vida, sin que cada paso, cada gesto, sea analizado y juzgado por el mundo entero. Esta teoría es muy válida, y es algo a lo que todos tenemos derecho. El tiempo de la reflexión otra teoría, un poco más especulativa, es que Ande podría estar esperando el momento adecuado para hablar. Quizás esté preparando una entrevista exclusiva, un comunicado oficial, o incluso un proyecto profesional que le permita contar su versión de la historia de una forma más controlada y coherente. Quizás esté esperando a que el polvo se asiente, a que las emociones se calmen, para poder hablar con claridad y sin dejarse llevar por el calor del momento. O tal vez simplemente no tenga nada que decir y prefiera dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro, sin remover heridas.
Asterisco 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 la estrategia del misterio asterisco asterisco otra posibilidad, que no podemos descartar, es que este silencio sea una estrategia. El misterio siempre genera expectación, y en el mundo de la farándula, la expectación se traduce en interés, en asterisco la X asterisco en atención mediática. Quizás Ande o su equipo de comunicación, han decidido mantener este perfil bajo P. Hará generar más interés en sus futuros proyectos, para mantener su nombre en boca de todos y para controlar la narrativa. Pero independientemente de la razón, lo cierto es que este silencio ha despertado una gran curiosidad y ha alimentado la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Los asterisco fans asterisco por supuesto quieren saber qué pasó realmente, quieren entender los motivos de la ruptura, quieren saber cómo se siente Ande. Los medios de comunicación por su parte no paran de buscar la exclusiva, de analizar cada publicación, cada foto, cada aparición pública de Ande en busca de pistas, de señales, de cualquier indicio que revele la verdad, o al menos, una parte de ella. Y como era de esperar, la maquinaria de la especulación se ha puesto en marcha. Asterisco asterisco verdades impactantes, ¿qué se esconde detrás del telón? Asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el terreno de las verdades impactantes. ¿Qué podría ser tan importante como para justificar el silencio de Ande? ¿Qué se esconde detrás de esa aparente calma y de esa discreción tan estudiada? Aquí, como les dije al principio, entramos en el terreno de la especulación, pero hay algunas hipótesis que vale la pena analizar, aunque solo sea para alimentar el debate y para satisfacer nuestra curiosidad. Asterisco asterisco asterisco, ¿una ruptura amistosa? No tan amistosa el asterisco asterisco. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura entre Ande y Kerem no fue tan amistosa, como se ha querido dar a entender. Se rumorea que hubo conflictos, diferencias irreconciliables, quizás incluso alguna infidelidad. Los detalles, por supuesto, son desconocidos, y nunca sabremos la verdad absoluta. Pero los rumores surgen siempre cuando una pareja famosa pone fin a su relación. Es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. La especulación, el morbo, la búsqueda de la noticia jugosa, de la primicia. Todo eso forma parte del juego. Asterisco asterisco asterisco, ¿una fachada perfecta? La realidad podría ser otra asterisco asterisco. Otra hipótesis, un poco más dramática, es que la relación entre Ande y Kerem no era tan idílica como parecía. Tal vez, la imagen de pareja perfecta que nos vendieron era solo una fachada, y en realidad, las cosas no iban tan bien por dentro. Quizás la fama, la presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias del trabajo, las largas separaciones. Todos estos factores terminaron por desgastar la relación, por minar la conexión, por hacer que el amor se diluyera. Asterisco asterisco asterisco, el impacto en la carrera profesional asterisco asterisco. Y finalmente, una teoría que me parece interesante, es que el silencio de Ande está relacionado con su carrera profesional. Quizás, Ande no quiere dañar su imagen pública ni la de Kerem, con declaraciones polémicas, con acusaciones cruzadas, con revelar detalles íntimos que podrían perjudicar sus respectivas carreras. O quizás está centrada en su trabajo, en sus nuevos proyectos, en sus nuevos desafíos profesionales, y prefiere dejar el pasado atrás, sin darle más importancia de la que tiene. Quiere demostrar su valía como actriz, quiere seguir creciendo y evolucionando profesionalmente, y prefiere que su trabajo hable por sí solo. Asterisco asterisco, ¿qué sabemos realmente? Un análisis detallado de las pistas disponibles asterisco asterisco. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué datos concretos tenemos para analizar? Pues, lamentablemente, no mucho. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y las propias declaraciones de Ande que, como ya dije, han sido bastante escasas, pero que aún así, nos dan alguna pista. Asterisco asterisco asterisco, las redes sociales, un reflejo del estado de ánimo asterisco asterisco. Por ejemplo, podemos analizar las redes sociales. Ande, a pesar de su silencio, sigue siendo muy activa en Instagram. Comparte fotos, vídeos y mensajes que, aunque no revelan la verdad sobre su ruptura, sí nos dan pistas sobre su estado de ánimo, sobre cómo se siente, sobre qué está haciendo con su vida. Se la ve feliz, disfrutando de la vida, viajando, rodeada de amigos, enfocada en sus proyectos profesionales, cuidándose a sí misma. Sus publicaciones transmiten una imagen de fortaleza, de resiliencia y de optimismo. Es una mujer que ha sabido sobreponerse a la adversidad y que está decidida a seguir adelante con su vida. Asterisco asterisco asterisco, entrevistas y declaraciones indirectas.
un cuento a medias ***, también podemos analizar las escasas entrevistas que Ande ha concedido. En ellas, suele evitar hablar directamente de Kerem, o responde con frases cortas y genéricas, con evasivas, con respuestas que no revelan demasiado. Pero a veces entre líneas, se pueden encontrar algunas pistas, algunos matices, algunos mensajes subliminales. Por ejemplo, Ande ha hablado sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de proteger su intimidad, sobre la importancia de seguir adelante, de aprender de las experiencias, de enfocarse en el futuro, de ser fiel a uno mismo, de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Es una mujer que está aprendiendo a vivir la vida a su manera, sin dejarse influenciar por las opiniones ajenas. ***** las declara. Ciones de Kerem, un posible contrapunto ****, y por supuesto, podemos analizar las declaraciones de Kerem. Él, al contrario que Ande, ha sido un poco más abierto a hablar sobre el tema. Ha hablado sobre el cariño que le tiene a Ande, sobre el respeto mutuo, sobre la importancia de mantener una buena relación, sobre la admiración que siente por ella como persona y como profesional. Pero como es lógico, también ha evitado entrar en detalles sobre las causas de la ruptura, sobre los motivos que llevaron al final de la relación. Siempre ha sido muy respetuoso con Ande y ha tratado de mantener la discreción y la privacidad, a pesar de la presión mediática. Conclusiones. El silencio como respuesta ***. Así que, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la verdad sobre la ruptura de Ande y Kerem? Pues lamentablemente no la sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que fue una relación importante, que nos regaló muchos momentos inolvidables, y que por ahora, Ande prefiere mantener el silencio. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro Ande decida hablar. Quizás nos sorprenda con una entrevista reveladora, con un documental, con un libro, o con un proyecto artístico que nos revele la verdad, o al menos su versión de la historia. Hasta entonces lo único que podemos hacer es especular, analizar y sobre todo, respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. ***, la comunidad opina, tu turno de expresarte, ***. Y eso es todo, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por el misterio del silencio de Ande Erçel, que hayan reflexionado sobre las posibles causas de la ruptura, y que se hayan divertido con nuestras especulaciones. Como siempre me encanta hablar de Ande, de Kerem, de ***, sin de y de todo el universo de las series turcas. Y sobre todo me encanta compartir mis opiniones y mis teorías con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el silencio de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de la ruptura? ¿Qué esperan que pase en el futuro? ¿Creen que algún día Ande revelará la verdad? ¿O prefieren que se mantenga en el misterio? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes y saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Necesitamos su apoyo, su entusiasmo, su participación, para seguir creando contenido que les guste, que les interese y que les haga pasar un buen rato. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo de las series turcas y de la farándula en general. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los espectadores.